concebiu dende una escritura na que decanta la madurez, el poemario nuevo del autor afonda nel so interés poles imágenes concretes y el linguaxe conciso. Dentro de Cinética, como bien decía antes, hay 20 poemas. Esos 20 poemas definen conceptos que van enfrentados de dos en dos, un contra un. Esos conceptos, esos opuestos, son la forma que tenemos de aprender las personas. Ya desde niños aprendemos los conceptos de la vida, uno gracias a enfrentarlo con otro. Dentro, fuera, abierto, cerrado, arriba, en baixo, delante, detrás. Esos conceptos básicos son los que nos van ayudando a conocer, nos van ayudando a defendernos la vida. Con el pasar de los años aparecen otros conceptos que son propios de cada edad, como puede ser dubia, certidume, verdad, mentira, silencio, estrueldo, final, entamu, y todos esos conceptos vamos aprendiéndolos también enfrentando uno con el otro, y son lo que nos va haciendo a nosotros medrar como personas, de aprender y de ir caminando el camino de la vida. En el aspecto formal, atrópense 20 poemas, como ya decía antes, todos tienen el mismo jargón, 8 versos, porque quería dar a todos los conceptos la misma importancia, por eso el mismo peso, el mismo jargón, el mismo número de versos. Esos versos, bueno, de algo con lo que yo vengo jugando desde que entamé, con versos curtios, introduciendo distintos aspectos formales, como pueden ser cursives, como pueden ser paréntesis, como pueden ser corchetes. Gústame mucho lo de partir los versos en dos, ocupar mucho espacio en una página para que sea muy visual, porque a mí lo que me gusta del poema es que sea una imagen, que el lector cuando lea vea una imagen, vea lo que yo quiero contar en una imagen, una semella. Entonces, la forma que yo tengo de ofrecer al lector esa idea mía, que el poema es un poema que tenga la misma fuerza como si la acabo de escribir, y que al empar el lector vea en ese poema una semilla que ayude a entender el poema, que ayude a entender en este caso el concepto que yo quiero amosar. En Cinética los poemas, como ya decían antes, son poemas muy curtios, 8 versos, son unos poemas un poquitín más largos que los que yo atropé en origami. En origami atropé 120 haikus, los haikus poesía oriental, japonesa, que son nada más 3 versos, 5, 7, 5 en el número de sílabas, y en este Cinética fui un pasín más adelante sin buscar la forma del tanka, pero sí buscando esos poemas curtios que definieran esos conceptos y que definieran la esencia de lo que yo quería transmitir, de qué eran esos conceptos, en forma de una imagen, en forma de un número de versos que ayudaran a sofitar esa idea. En estos 20 poemas que están enfrentados, como bien decía, de uno en uno, en el primer de los 2 poemas siempre suele transmitir quietud, y en el segundo de ellos suele transmitir movimiento. Silencio y quietud, estrueldo y movimiento, dubia y quietud, certidumbre y movimiento, final y quietud, y entamu y movimiento. Entonces, un poema curtio con pocos versos ayuda a transmitir esa idea de quietud, movimiento, la esencia, la natura, la tranquilidad, el transmitir esas ideas que son muy sencillas, porque la idea de transmitir que es un concepto, un opuesto, y una idea muy sencilla, pero hay que buscar ahí una forma que sea interesante y que sea transmisora de esos conceptos.